11 de la mañana, 27 minutos, Gaby. Bueno, más allá de todo lo que está pasando y de este día tan tremendo que estamos viviendo, hay que seguir ocupándonos de cosas que están pasando, que son gravísimas, que nos vamos enterando y que necesitamos contarlas, que tiene que ver, por ejemplo, con que por la caída de la vacunación están volviendo enfermedades que estaban controladas, ¿no? Hablábamos fuera de aire antes de empezar el programa con Carlita y decíamos, che, lo del sarampión se está poniendo re heavy, cada vez estamos conociendo más números que son impactantes. Bueno, obviamente se están prendiendo las alarmas por la aparición, no solamente del brote de sarampión, también está volviendo la tos convulsa y la hepatitis A. Son todas enfermedades que estaban controladas, ¿no? En las últimas semanas, ahí como estamos viendo, se emitieron 2 alertas epidemiológicas vinculadas con la disminución en la cobertura de la vacunación obligatoria. Una de ellas es por el brote de sarampión en Cava y en provincia de Buenos Aires. Se van actualizando los números. Ahora vamos a ver incluso en un ratito porque tuiteó Kreplak al respecto. Pero bueno, esto que estamos viendo es una alerta que ponía en sus redes la Sociedad Argentina de Infectología, ¿no? Que decía alerta epidemiológico, se actualizaba en ese momento los 4 casos confirmados en Cava, que ahora aumentaron incluso. Ahora vamos a refrescar ese número. Pero nosotros fuimos a buscar a alguien que sabe mucho de este tema, que durante la pandemia nos aclaró un montonazo de cosas y que es el sanitarista, el magíster en salud pública, Oscar Atienza, el cordobés Oscar Atienza, que nos decía lo siguiente. El resurgimiento de enfermedades como hepatitis A, tos convulsa, sarampión, paperas, es la verdad un indicador que marca el fracaso de lo que es el manejo del sistema de salud argentino. Un Ministerio de Salud totalmente ausente. Cuando hablamos de enfermedades, por ejemplo, el regreso del sarampión o el regreso de las paperas, que eran enfermedades que no se tenían en la Argentina en los últimos 20 años, hay que analizar el marco en el que se produce esto. Más de la mitad de los niños de la Argentina no tienen calendarios de vacunación completo. Entonces, cuando estas enfermedades ingresan a través de las fronteras de personas que vienen del exterior, encuentran en la Argentina el 50% de los niños que no están vacunados para alguna de estas enfermedades. Y es allí en donde se empiezan a producir los brotes epidémicos como el que tuvimos el año pasado con el sarampión en el Río Negro o como el que estamos teniendo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este momento. Es la enfermedad más contagiosa que conocemos, es decir, que es de rápida difusión. Cuando uno detectó 2 o 3 casos, lo más probable es que ya tengamos más de 50 a 100 casos dando vuelta. Bueno, y lo que me explicaba Atienza, que por los chicos que no tienen la vacuna del sarampión, es que empieza a aparecer la forma grave de la enfermedad. Esto es lo importante para que terminemos de entender en la situación en la que estamos, y que puede causar hasta la muerte, como ocurrió hace algunas semanas en los Estados Unidos, donde ya reportaron 2 muertes por sarampión. Insistimos, es una enfermedad que se suponía que estaba controlada. La pregunta es, ¿esto es de ahora? No, claramente no es de ahora, no exactamente. Según los datos del Ministerio de Salud de la Nación, la tasa de coberturas de vacuna de calendario registra un alarmante descenso en el 2022 y a partir de ahí, imagínense ahora, vos te alarmabas y te sorprendías por el número que tiraba Atienza, que decía que el 50% no tiene el calendario de los pibes, no tiene el calendario de vacunación completo. Es una cifra enorme. Bueno, la pregunta es entonces, ¿por qué está pasando esto? Lo contesta Atienza. A ver si lo tenemos por ahí. Se debe a la proliferación de movimientos antivacunas. No solo de movimientos antivacunas, sino de gobiernos antivacunas. Es lo más peligroso, porque un gobierno que no incentiva la vacunación en los niños, lo que está haciendo es avalando la aparición de este tipo de enfermedades. Y no solo este tipo de enfermedades. La Argentina, entre el año pasado y este año, ha tenido resurgimiento de muchas enfermedades que no tendrían que estar resurgiendo, y sobre todo en sus modalidades graves, que es el peor modo de las enfermedades, porque termina con muchos chicos internados, enfermándose de algo que no se deben enfermar y muriéndose en definitiva por algo que no se tienen que morir, como ocurrió con estos 2 chicos en Estados Unidos. Ojalá que eso en la Argentina no ocurra. Hay que volver a reforzar las campañas de vacunación.
Bueno, empieza a haber mucha preocupación por la aparición de estos casos, también de la tos convulsa, como decíamos, que es una de las principales causas de muerte en menores de 5 años a nivel mundial, que se controla con altas tasas de vacunación. Por eso es importante ir siguiendo las estadísticas justamente de lo que está pasando con el tema del calendario en los pibes. Por la caída en las coberturas se está reavivando todo esto y por eso reaparece. Bueno, los números, ¿no?, que a los que hacíamos referencia. Hasta la semana 6 de este año se registraron 19 casos confirmados de tos convulsa. Tos convulsa. Y fíjense que para el mismo periodo, ¿cómo hacemos para comparar? Esto me lo enseñó Martín, chicos. Hay que comparar. Para el mismo periodo del año pasado, ¿cuántos casos había? 0. Mira. 0. Y ahora estamos teniendo 19 en las primeras 6 semanas del año. Esto habría que ver si fue avanzando. Entonces, estamos frente a un cóctel peligroso. La falta o la insuficiencia de campañas estatales, la proliferación de estos discursos antivacunas que están entre los principales motivos del resurgimiento de este tipo de enfermedades. También esto está pasando no solamente en la Argentina, los antivacunas proliferaron en todo el mundo. Hay mucha preocupación por lo que está pasando en el Reino Unido, en España, en Rusia, en países de la región, mucho más cerca de acá de la Argentina, como Paraguay. Por eso hay preocupación, digamos, porque hay una afluencia de gente en los países limítrofes muy, muy importante con la Argentina. También se alerta desde la provincia de Buenos Aires. Decíamos, miren lo que posteaba Nicolás Crepla, que el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Él dice... Y acá, entonces, vamos aclarando también los números de las últimas horas. Dice, ya son 11 los casos de sarampión, avanzan los casos en el AMBA. Esto pone en alerta a todo el sistema de salud. Es imperiosa la llegada de las vacunas por parte del gobierno nacional para reforzar los esquemas de vacunación y, poder prevenir más contagios, ¿no? Ahí, entonces, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires anunció también que va a haber una dosis extra de vacunación de sarampión, luego de esta alerta al que hacíamos mención, por estos 11 casos, 7 en Cava, 4 en provincia de Buenos Aires, una vacunación que está destinada básicamente a bebés de 13 meses, a niños de 4 años que hayan tenido algún tipo de contacto con casos confirmados. Entonces hay vacunación reforzada, esto es lo que está diciendo el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Les propongo que escuchemos a Maximiliano Núñez Fariña, que es titular de la región sanitaria 1 de la provincia de Buenos Aires, para que nos cuente un poco también el panorama que se está viviendo. Cuando hay un brote en cualquier lugar del país, generalmente se encienden las alertas, y dentro de esas alertas hay una provincia que era más grande que la provincia de Buenos Aires. Cuando hay gente dentro de la provincia de Buenos Aires que estuvo en contacto con estas personas, el sistema genera la logística y ubicación de cada una de las personas que estuvieron en contacto para evitar la circulación del virus dentro de la provincia de Buenos Aires. La vacunación está pensada dentro del cronograma a los 12 meses y a los 5 años, que va junto con la triple viral. Son las dos vacunas que se conocen. Ahora, como dijo el ministro, en este caso particular se le da la posibilidad de una dosis más a aquellas personas que estuvieron en contacto con un brote. Es muy grave, son enfermedades que han dejado de estar hace muchísimos años, son enfermedades que si te agarra débil trae muchos problemas patológicos importantes, hasta la muerte. Por eso es importante la prevención y la vacunación. Bueno, y después escuchen esta reflexión que hace Maximiliano Núñez Fariña acerca de la gravedad de las políticas de salud que está aplicando puntualmente el gobierno de Javier Milei. Ya hablándolo del marco económico-político, cuando un país decide salir de una organización mundial que te da capacitación, formación, uno puede prever las enfermedades, cuando uno se retira de un programa de eso se queda sin nada. Y a partir de ahí las decisiones que nosotros teníamos a nivel nacional sanitarias, en vez de ser sanitarias van a ser económicas. Quiere decir que cuando decían comprar la vacuna, la antigripal, van a decidir comprar la más barata porque es una cuestión económica. Y lo que te dice la estadística es, la mejor vacuna es aquella que da efectividad en grupos mayores. Es lo que estaba haciendo el gobierno, sea el gobierno que sea. El pensamiento siempre fue sanitario y no económico. Y a partir de ahora va a ser económico.
Es interesante esto que dice Núñez Fariña. Es hasta ahora, independientemente del color político, de la ideología política de los gobiernos, había un consenso en las políticas sanitarias. Y sobre todo con el tema de la vacunación. O sea, con esto no se jode porque, claro, bueno, después entras en una espiral que es muy difícil de parar. Bueno, y lo que dice él, hasta ahora la política, digamos, se definía, digamos, por cuestiones de políticas de salud transversales a todos los gobiernos. Lo que estamos empezando a ver ahora, que hay una visión economicista del asunto. Es, vamos por la más barata, lo que nos cueste menos, para que los números cierren. Esto es grave, porque esto va a terminar mal. Para ir terminando, bueno, vamos a mencionar lo que decía la Sociedad Argentina de Infectología, que también alertó sobre el aumento de los casos de hepatitis A. Advierten que el aumento se registra en adultos jóvenes, sobre todo en varones. Por supuesto, subrayan la importancia de fortalecer las medidas de prevención, la vacunación, la notificación oportuna de casos, el adecuado o la adecuada, en todo caso, derivación de muestras de laboratorio de referencia para que esto pueda formar parte de las estadísticas y de la política sanitaria. Y en este sentido, último audio de lo que charlábamos con Oscar Atienza sobre la reflexión del médico sanitarista acerca de todo esto que estamos mencionando. La Argentina era uno de los países ejemplos, modelos a nivel mundial. No solo teníamos el calendario de vacunación más completo, sino que teníamos campañas todos los años y de modo permanente en todos los medios de comunicación diciéndole a los papás, lleva a tu hijo a vacunar porque las vacunas las tenemos. Eso desapareció el año pasado, desapareció este año. No vemos esa actitud del gobierno tratando de incentivar la vacunación en los chicos y a partir de allí empezamos a tener chicos que no están vacunados. En breve, si esto no es frenado, no es controlado por el Ministerio de Salud de la Nación, vamos a empezar a ver chicos con enfermedades de este tipo que son enfermedades graves. Con hepatitis, por ejemplo, la hepatitis es una enfermedad que puede llevar a una insuficiencia hepática. De modo que es fundamental acá la aparición del Ministerio de Salud de la Nación para reactivar este tipo de campañas y que los chicos nuestros no se enfermen de algo que estaba totalmente controlado. Bueno, empiezan a haber reuniones en donde se le exige a través del COFESA, digamos, los diferentes ministros y ministras de salud de las provincias, a Lugones, que es el ministro de Salud, bueno, que se empiece a prestar atención a esto que es grave. Los números no mienten en relación al sarampión, que es uno de los alertas más importantes que se está teniendo en estos momentos en la Argentina. Reiteramos, son 7 casos confirmados en la ciudad de Buenos Aires, 4 en la provincia de Buenos Aires, y esto vemos que avanza porque la política de salud de este gobierno evidentemente no está haciendo pie sobre lo que verdaderamente importa. Esto va a empezar a tener consecuencias, ya está teniendo consecuencias graves, pero vamos a empezar a ver a lo largo del tiempo, y no mucho más allá de lo que estamos viendo ahora, sino en un muy corto plazo, que esto empieza a repercutir en la salud de la población, en la salud pública en general, pero en la salud de los pibes y de las pibas en particular. Muchísimas gracias, Gaby. ¡Ey, vos! Portate bien. Portate bien. Te está portando mal.